Sí, señores, bendiciones para todos. Les recuerdo que yo soy John Gerson Parraizore y el facilitador de su aprendizaje en nuestra escuela de predicadores. Hoy tendremos una cátedra muy especial, todos preparados para que aprendamos mucho. El tema de hoy es, antes de preparar el mensaje, prepárese usted. Así que bienvenidos y vamos todos a iniciar nuestra cátedra. Un abrazo para todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase en nuestra escuela de predicadores en el área o la cátedra de homiléctica. Bueno, antes de iniciar y antes que todo vamos a tener una palabra de oración pidiendo al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por poder tener estos espacios, Señor, de enseñanza, de aprendizaje, de compartir experiencias. Te pedimos, Señor, que tu palabra halle cabida en nosotros y que lo que aprendamos nos pueda servir para servirte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en nuestra segunda clase. El título de esta clase es: Antes de preparar el mensaje, prepárese usted. Para esto quiero tomar un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 5, que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Siempre hay una gran pregunta en todo esto. Siempre cuando usted está preparando un mensaje o cuando va a predicar, cuando ejercemos el acto mismo de pararnos frente a una congregación o estar en un parque, siempre hay una gran pregunta, es: ¿qué es más grande, el mensaje o el mensajero? ¿Será que es más grande el mensaje o será que es más grande el mensajero? Empecemos entendiendo algunos aspectos. El mensaje es divino, el mensajero es humano. El mensaje viene de Dios, pero es entregado por vasos humanos. Si entendemos que el mensaje viene de Dios, es necesario prepararse adecuadamente para exponerlo. Por esto, si usted empieza a entender la responsabilidad que conlleva predicar, usted se prepara de una manera adecuada. Usted busca herramientas. Usted procura por capacitarse, por ser mejor en esto, porque no estamos haciendo cualquier ejercicio. El ejercicio de predicar es algo definitivamente muy grande y por esto es necesario tomar la primera premisa, que es: para estar seguros de tener palabra es necesario estar en el secreto de Dios. Y quiero que vamos a Jeremías capítulo 23, el versículo 18. Este versículo o estas palabras del profeta Jeremías, créame, que nos coloca en algo impresionante. Es una joya, podríamos decir, para todo predicador. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Empecemos hablando de algo que no podemos pasar por alto, y es la preparación espiritual. Estamos hablando de la preparación de un mensaje. Estamos hablando de antes de salir a hablar, antes de pararnos frente a un auditorio, en un púlpito, en una tarima, en un lugar donde todo el mundo va a escucharnos. Antes de salir a hablar en nombre de Dios, debemos estar seguros de que el cielo nos apoya. Realmente, un embajador, cuando ubica su lugar, se ubica en su embajada, está seguro que su país lo envió y es un representante de su país. Para esto, nosotros también, si vamos a hablar en nombre de Dios, debemos estar seguros que el cielo nos apoya, que el cielo nos respalda
Y por esto y para esto es que se requiere estar profundamente sumergidos, estar profundamente en el conocimiento, estar profundamente a solas en el secreto de Dios. La ponencia de Jeremías nos habla de algunas palabras claves y quiero que hablemos de esto, quiero que parafraseemos, quiero que analicemos lo que nos quiere decir el profeta. Hay algunas palabras, hay algunas frases claves que se incluye en la preparación espiritual de un sermón. El profeta pregunta, ¿quién estuvo? El primer paso, lo que nos da seguridad de estar frente a la gente, es saber, es tener la seguridad de estar. No podemos hablar con convicción de un Dios que no conocemos. No podemos hablar de intimidad con Dios si estamos lejos de Él. Esto es un ejercicio de vida diaria. Esto no se trata de que si a usted le tocó predicar, entonces se va corriendo a orar y si no le toca predicar, entonces no ora. Esto no se trata de que usted lee la Biblia si le toca predicar y si no le toca predicar, no la lee. El hecho de estar en el secreto de Dios es permanecer todos los días. Es más, si usted permanece todos los días en la presencia de Dios, entonces esto le da seguridad para hablar, para estar de pie delante de la congregación. Los antiguos decían que para estar en pie ante los hombres hay que estar de rodillas delante de Dios. No hay mensaje sin Dios. Algunos se predican a sí mismos y déjeme decirle que hay algo que se puede hacer ahora. Es flotar en el don. Es que usted tenga el don de hablar, es que usted tenga el don de discernir y usted puede flotar en sus dones. Y es más, hoy hay un valor agregado y es que las ciencias ponen a su disposición discursos religiosos. Usted entra a la internet y puede encontrar un versículo y la explicación y a partir de esto puede basar su mensaje. Pero un buen mensajero no es el que se apoya más en la internet que en Dios. Créame que la internet no estoy en contra porque mire que estamos aprovechando los servicios de la web para aprender. Pero lo que estoy diciendo es que usted no puede estribarse, usted no se puede apoyar solamente en lo que hay en la internet si usted no está en el secreto de Dios. Déjeme decirle que la primera conclusión que podríamos llegar es que un buen mensajero es el que está cerca de Dios, es el que conoce a Dios, es el que toca el corazón de Dios. Así podríamos decir que si alguien estuvo en el secreto de Dios, tiene palabra de Dios. Ahora, la segunda palabra clave de la cual nos relata el profeta es vio. ¿Quién primero dijo estuvo y vio? Jesús. Oiga, Dios manifestado en carne, el que todo lo creó, el que es Dios por sobre todo. Cuando habla con Nicodemo, Juan capítulo 3 y el versículo 11, dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan capítulo 1 y el versículo 1, primera de Juan capítulo 1 y el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El que ve las maravillas de Dios está seguro. Oiga, es que para poder hablar hay que ver, es que un testigo no es el que habla por hablar. El que no ha visto no puede ser testigo. Es fácil determinar cuando alguien habla lo que se imagina, pero realmente es imposible resistir la convicción de alguien que está seguro de lo que dice. Así que Dios en este tiempo necesita personas convencidas de lo que han visto, convencidas de que han visto a Dios. Si usted se pone a analizar la visión que cambió la vida del profeta Isaías, empieza diciendo, yo vi al Señor.
sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oiga, es algo extraordinario. Luego dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Mire, hay algo impresionante que pasa aquí. Cuando uno está convencido, cuando uno sabe, cuando uno vio a Dios obrar en su vida, cuando uno vio a Dios obrar en la vida de los demás, cuando uno ha visto y es testigo de las obras que hace el Señor, esto le da, primero, le da autoridad en lo que dice. Por eso cuando uno habla de Dios no debe subirse a balbucear ni a gaguear. Por eso, obvio que todos tenemos el famoso pánico escénico. Todos nos da temor hablar en nombre de Dios. Pero cuando uno lleva palabra de Dios, uno está seguro. Y esa seguridad suya contagia. Lo que convence a la gente es el poder de Dios. Por eso es necesario estar seguros de llevar poder de Dios. Llevar el Espíritu de Dios con nosotros, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la segunda palabra clave es vio. Así que se necesitan personas convencidas de que vieron a Dios obrar. Tenemos una tercera palabra y es: ¿quién estuvo atento? Oiga, hay algo que usted tiene que tener claro, y es que el nivel de atención determina la fidelidad del contenido del mensaje enviado. Esto nos abre las puertas para pensar algo, ¿no? ¿Qué tan atentos estamos? ¿Qué tanto nos concentramos en lo que Dios nos dice? Nosotros tenemos que tener claro algo, y es que cuando llega la inspiración, Dios da la inspiración completa. Pero se necesita una persona que esté atenta para poder escuchar todo el mensaje que Dios envía. Es más, Dios envía palabra, pero a veces no entendemos sino un poquito, porque no nos damos la oportunidad de entender sino ese poquito. Y hay que recordar que si nosotros vamos a llevar palabra, un mensajero fiel es el que puede repetir con suma exactitud absolutamente todo el mensaje entregado. ¿Eh? Es como cuando no existía el cartero, sino que los carteros eran los juglares. Entonces los juglares no llevaban escritos, sino que llevaban razones. Se cuenta de un juglar que llevaba siempre razones de un lugar a otro. Y dice que le mandaron a decir un mensaje a una familia que dice: véngase pronto si quieren ver todavía a su padre vivo, no sea que cuando venga esté muerto. Y dice que el mensajero no entendió muy bien, o por el camino se le olvidó, y entonces dice que les mandaron a decir que su padre les envía a decir que se mueran pronto. Total de que se cambió el contenido del mensaje. Uno tiene que estar atento y uno tiene que recordar con suma exactitud lo que Dios le mandó a decir. Hay palabra que Dios la envía y es hasta difícil entregarla. ¿Por qué? Porque no siempre Dios envía a decir cosas fáciles. Usted ve que en el caso de Jeremías lo azotaban por lo que decía, pero el Señor le decía: Jeremías, vaya otra vez y dígale al rey, dígale a su corte que yo estoy contra ellos. Y Jeremías se ponía a llorar y decía: Señor, pero no ves cómo me han abofeteado. Pero no, y hasta alguna vez ese famoso crisis existencial que tuvo Jeremías, que dice: bueno, entonces dije, no hablaré más en su nombre, no tomaré más mis palabras en su boca. Pero dice que había un fuego dentro de él, que él trató de sufrirlo,
y no pudo. Un buen mensajero es el que está atento a todo el mensaje que ha sido enviado. Ahora, llega la siguiente palabra clave. La siguiente palabra clave dice, ¿quién oyó? A ver, ¿quién es el que oyó? Porque es que para poder hablar tenemos que aprender a oír. Muchos quieren ser grandes predicadores, pero les da dificultad oír. Dice, porque ellos en su mente piensan que siempre pueden predicar mejor. Y hay un grande problema cuando uno empieza a predicar y cuando ya tiene de alguna manera una imagen, y es que se nos cierra el oído. Nunca un mensajero puede ser sordo. Realmente, si usted quiere ser un buen mensajero, debe oír. Y es más, yo les doy por ejercicio saludable. Escuchen muchos mensajes. Escuchen, ahora utilicemos la tecnología para bien. Escuchemos a Dios hablar. Hay cantidad de mensajes que usted los escucha y aparte de que se nutre, cuando su oído está dócil, su boca tendrá palabra. Entonces, somos buenos para hablar, somos buenos para predicar. Pero ¿hasta dónde presentamos dificultad a la hora de oír? Muchas de las inspiraciones que nos llegan no nos alcanzan para el mensaje completo porque nos emocionamos cuando escuchamos el mensaje o cuando tenemos la inspiración y corrimos, pero no escuchamos el mensaje completo. Por esto hay una sabia recomendación que está en el libro de Santiago capítulo 1 y el versículo 19, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que realmente si queremos buenos mensajes, si queremos ser buenos mensajeros, aprendamos a oír. Aprendamos a escuchar otros predicadores. Es más, y escuchémoslos con espíritu de mansedumbre. Escuchémoslos con un buen espíritu. Dejemos que el Señor nos hable a través de otros. Por esto, cuando usted aprende a tener buen oído para escuchar la palabra, Dios le dará también palabras en su boca para que hable a otro. Entonces, Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiera Dios que seamos nosotros quienes estamos atentos. Quiera Dios que seamos nosotros en los que lleguemos al secreto de Dios. Los que tengamos la seguridad de que vimos, de que oímos su palabra. Y entonces, cuando tengamos esta aptitud de atención, podríamos nosotros estar seguros de que tenemos. Vamos a hablar sobre 3 palabras claves a la hora de encontrar el mensaje de la palabra. Número 1, inspiración. Número 2, revelación. Número 3, iluminación. Para entender esta segunda etapa es necesario que entendamos las 3 palabras. Porque en la preparación del mensaje usted tiene que estar seguro qué es lo que tiene. Hablemos de la primera palabra, que se llama la revelación. La revelación viene de un vocablo hebreo, gala, o de un vocablo griego que se llama apocalipto, y del latín revelo. Por eso la palabra apocalipsis quiere decir revelación. La revelación expresa la idea de dar a conocer algo que está oculto, a fin de que pueda verse y de que pueda conocerse. Por esto, por ejemplo, Dios da a conocer al hombre su poder. Dios da a conocer al hombre su gloria. Dios da a conocer al hombre su naturaleza, su carácter, su voluntad, su manera de proceder, sus planes. Es decir, la
revelación de Dios al hombre responde a las preguntas de quién es, nosotros podemos decir que Dios nos ha revelado quién es. ¿Qué ha hecho? Claro que Dios nos lo ha revelado. ¿Qué está haciendo? Es más, ¿qué va a hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiere que hagamos? En una forma sencilla se puede decir que es la comunicación de la verdad divina. Dios se revela al hombre. Veamos, por ejemplo, un caso de revelación. Génesis capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Le recomiendo que pare un momento la grabación o este video y se lea Génesis capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Trabajemos preferiblemente en Biblia versión 1960. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 21. Haga una pausa y lo lee, por favor. Muy bien, creo que ya lo hemos leído, porque sé que son ustedes bien aplicados, los felicito. Génesis capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 21 dice que Dios le dice a Noé, empieza, versículo 13, he decidido el fin de todo ser viviente. Dios le revela su decisión. Esto era algo oculto, nadie sabía lo que iba a pasar. Tampoco nadie sabía el por qué. Y Dios vuelve y le dice allí en este mismo versículo, dice, porque la tierra está llena de violencia. Ahora, no solamente Dios le da la revelación de lo que el Señor va a hacer y la causa, sino que también le da unas instrucciones. Algo que tiene que hacer, el versículo 14 ya dice, hazte un arca de madera de gofer. Ahora, no se podía hacer el arca en cualquier madera. Ahora, siempre me da a mi impresión ver el Señor tan perfectos sus diseños, ¿no? Porque la madera de gofer de alguna manera no es la más fuerte, pero sí es la que más flota. Entonces, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios le dice lo que tenía que hacer. Ahora le dice cómo lo tenía que hacer. Sin embargo, el arca tampoco se construiría como Noé quisiera. A pesar de que era carpintero, el Señor le podría decir, Noé, hazte un arca, diséñala tú. Y mira, sino que Dios da las instrucciones exactas. Le dice, de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Es el versículo 15 y el versículo 16. Ahora, en el versículo 17, Dios le revela a Noé. Mire que Noé empieza a escuchar la revelación y de alguna manera no sabía el por qué hasta este momento. Sencillamente Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, he decidido el fin de todo ser viviente, la tierra está llena de violencia, hazte un arca de madera, hazla de esta y de esta manera, pero solo hasta el versículo 17 Dios le revela a Noé, le dice, voy a traer un diluvio sobre la tierra. Usted ve que esa revelación es progresiva. Ahora, solo hasta el versículo 18, en el versículo 18, hace Dios un pacto con él, con Noé. Le dice que lo guardaría, le dice que su generación sería punto de referencia. Esto es un buen ejemplo de cómo Dios revela sus propósitos. Es algo que está oculto. Hablemos de la segunda palabra. Quiero que usted quede muy claro en lo que es revelación, pero también en lo que es inspiración, porque usted va a trabajar con la inspiración. En el caso de la predicación, la inspiración es una verdad divina revelada por Dios, pero que podemos decir que son escrituras que nos han dejado grandes hombres de Dios, y en relación a esto la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto lo dice 2 de Timoteo 3:16. Y ahora,
La palabra inspirada o inspiración viene del vocablo griego theonepstus. Theoneustos. Es bueno que la escriba porque quizás la va a necesitar. Y este vocablo griego significa procedente del aliento de Dios. Inspirar es sinónimo de aspirar, por lo cual podemos decir que la palabra inspiración quiere decir aspirado por Dios. En hebreo la palabra inspiración viene de neshaman, Neshaman. Esto lo habla Job capítulo 32 y el versículo 8. Ahora, en segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21, se nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto tenemos que entenderlo bien los predicadores, porque hay algunos que se suben al púlpito a echar sátiras de lo que ellos piensan. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra inspirados, acuérdese, la palabra de que la escritura es inspirada es theonestus. Pero ahora la palabra inspirado viene del griego feromenos y se traduce como movido, impulsado, dirigido. Esto significa o nos da a entender que el mensaje no se origina en ellos. Eran hombres de Dios, tenían palabra de Dios, pero la palabra era de Dios. No era el mensaje originado en ellos. ¿Ve? Esto no es producto de la mente humana. Tenemos que entender que los mensajes no son producto del intelecto humano, de nuestra voluntad, sino que es el resultado de un mover del Espíritu de Dios. Los santos hombres de Dios los movió. Había algo dentro de ellos, había una motivación, un impulso. El Espíritu de Dios los dirige en cada aspecto del mensaje. Dios lo que quería era llegar a los hombres a través de los tiempos. Si hablamos de inspiración, siempre todo artista, toda persona que se dedica al arte tiene un motivo, tiene una musa que inspira a los poetas. Y todo artista tiene un motivo o algo que lo empuja para que sus rimas sean perfectas. Asimismo, los santos hombres de Dios fueron movidos, empujados e inspirados a escribir. No porque buscaban un pretexto para hacerlo, no es que dijeran, bueno, me voy a poner a escribir, no, porque dentro de ellos estaba la fuente de su inspiración, es decir, que de su interior emanaba el Espíritu Santo que los impulsaba a expresar en forma verbal y escrita las revelaciones de Dios. Por esto mismo, tenemos que estar seguros de que cuando abrimos nuestra boca hay un mover del Espíritu de Dios dentro de nosotros, que lo que nos impulsa sea la fuerza de Dios, que lo que nos da la inspiración es Dios y no nosotros a nosotros mismos. Hablemos de las primeras diferencias entre revelación e inspiración. Entonces, ya entendiendo lo que hasta el momento llevamos, podemos decir que en la revelación Dios habla y el profeta oye. Es decir, el profeta se convierte en un recipiente, en una vasija, en el cual se vierten las revelaciones de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oiga, exacto lo que es una revelación. Dios le habla a Samuel para revelarle y es más le dice, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere
le retiñirán los oídos. ¿En qué se convirtió Samuel? En un recipiente, en un receptor de las palabras de Dios. Pero en la inspiración, el profeta se convierte en el vehículo, en el canal, en el puente, el medio por el cual Dios transmite lo que ya ha revelado. En primera de Samuel capítulo 13 y el versículo 14 dice que a Saúl se le dice, el profeta Samuel va donde Saúl y le dice, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué pasó? Aquí se le transmite a Saúl por medio del profeta lo que ha sido revelado. La revelación de lo que Dios haría llega a través de Samuel, porque cuando Dios revela a sus siervos, también los inspira, los empuja a transmitir a su pueblo su palabra. Muy bien, hablemos de la siguiente palabra, la palabra iluminación. Bueno, la palabra iluminación es la comprensión de la verdad divina. Los grandes hombres de Dios recibieron revelaciones y fueron inspirados a transmitirla. Pero muchos no llegaron a comprender lo que Dios les había declarado. Por ejemplo, el mismo Daniel dice, y yo oí, Daniel capítulo 12 y el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Sin embargo, fue motivado, fue inspirado a escribirlo, pero no recibió la iluminación para comprender la revelación de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 10 y el 11, nos muestra otro ejemplo al decir, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Por qué sería que tuvieron que inquirir, indagar? Porque no comprendían. No lo comprendían todo acerca de esta salvación. Pero dice, pero qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto aún en Lucas 9:45 que dice, ellos no entendían estas palabras. ¿Qué les faltaba? Iluminación. Hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Y hay algunos que hasta se frustran porque no entienden. Hay algunos que hasta se desaniman del camino del Señor y dicen, no, hermano, es que yo no entiendo la palabra de Dios. No se aflija, porque aún a los discípulos les pasó. Hay cosas que no siempre las tenemos, porque la iluminación va por partes. ¿Sí? Lucas 12:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Oiga, es como cuando un lugar está oscuro y se enciende la luz, que todo se ve claro. Jesús es quien nos ilumina para entender todas las cosas que han sido reveladas a los apóstoles, los profetas. Ellos fueron inspirados a escribir para que a través de los tiempos se siga conociendo la verdad divina. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Bueno, a muchos de nosotros nos vienen revelaciones, cosas que están ocultas, que no han sido habladas. Pero también nos viene la iluminación, entendemos nosotros, pero viene también la inspiración. Y nos ubicamos en qué es lo que nosotros tenemos que buscar en Dios. La inspiración. Que sea Dios el que nos mueva a hablar en su nombre. Que nosotros podamos tener todo esto para poder decir lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a la inspiración? Por eso les digo que es interesante nosotros estar atentos. Por eso nosotros tenemos que estar en el secreto de Dios. Porque ¿dónde aparece? ¿Cuándo aparece la inspiración? Bueno, a muchos, porque todos somos diferentes unos de otros, pero a muchos llega la inspiración mientras están escuchando la palabra de Dios.
está predicando una persona y Dios le dio una palabra. Es una palabra cortica y el predicador, por eso hay que estar pendiente de todo predicador. Uno nunca puede menospreciar a ningún siervo de Dios que predica y uno nunca puede decir que quizá la palabra no sirvió, porque quizá hay una pequeña palabra, que esa palabra le dio la inspiración a usted para un gran mensaje. Ahora, de la lectura atenta de la palabra de Dios. Por eso uno tiene que ser un buen lector de la palabra de Dios. Escúcheme, tóquele predicar o no le toque predicar. Cuando ustedes lee la palabra de Dios, llega el momento en que usted siente como que el versículo lo abrazó. Eso es el momento en que llega la inspiración. Lo abrazó un versículo. Usted siente que ese versículo lo emocionó, lo abrazó. Ahí está la inspiración. Ahora, en un momento de intimidad con Dios en oración, ahí sí que vienen revelaciones, inspiraciones, iluminaciones, porque Él es la fuente. Pero la inspiración, cuando usted está en un momento de intimidad con Dios y Dios le habla a usted y dice, bueno, su vida debe de cambiar en esto. O le dice, usted debe hablar a la iglesia esto. Y uno dice, Padre Santo. Y esto llega a ser, porque acuérdese que Dios no da cosas incompletas. Porque a veces nosotros, cuando el Señor nos empieza a hablar, decimos, no, ya, entonces me voy a sentar a escribir el mensaje. Acuérdese lo que vimos hace un momento, que hay que estar atento a todo lo que el Señor dice. Entonces, en un momento de intimidad con Dios, nos llega la inspiración. A veces cuando estamos alabando al Señor, usted está cantando un coro y a veces las palabras de ese coro lo abrazaron y le dijeron, uy, aquí hay un gran mensaje de Dios para su iglesia. Aquí hay un gran mensaje de Dios para mi vida. Hay que entender algo. Uno siempre anda pensando en predicarle a la iglesia. Pero ¿sabe algo? Muchas veces Dios nos da inspiraciones, que es un mensaje que Dios nos predica solo a nosotros. Y Dios nos habla de una manera que, oiga, ni el más grande predicador lo podría imitar. Entonces, por esto tenemos que estar pendientes, atentos a conocer. Hay otras personas que les llega la inspiración, es algo muy bonito, porque no tiene lugares exactos. Porque de pronto usted está en un lugar, en un sitio público. Usted está en medio de su trabajo. Usted está en las labores del día. Pero de pronto vio algo que le trajo una enseñanza. Toda la gente se emocionó hace algunos días con el eclipse. Pero en el momento del eclipse, yo estaba hablando con mi hija que está en Colombia y me dice, papá, ¿y cómo se produce? Le dije, mi amor, se produce porque un objeto se interpone entre el sol y la luna. La luna no brilla con luz propia, sino que la luna es como un espejo que refleja la luz del sol y se interpone. Y entonces me dijo, papá, entonces ese objeto es como el diablo que a veces no nos deja que el Señor nos ilumine. Y yo me puse a pensar en esas palabras tan sencillas y esas palabras me abrazaron y de ahí saqué un mensaje. Y entonces entendí, busqué y encontré la clave, el versículo, porque les dije, Dios da la inspiración completa. Dice que Dios, que el diablo, el príncipe de las tinieblas, cegó el entendimiento de las gentes para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y entonces Dios me dio palabra. Y total de que, ¿de dónde viene la inspiración? Bueno, les vuelvo y les repito, que no tiene lugar, no tiene espacio exacto. Muchos los encuentran en la lectura, en escuchar a otro predicador, en un momento de intimidad con Dios, en un estado de alabanza, pero otro les llega en su trabajo, en los quehaceres de la vida diaria, mirando el eclipse o donde esté, pero la inspiración llega. Vamos entonces ahora, si hemos hablado de algunas fases de la preparación, por eso la preparación espiritual requiere tanto. Hablamos de la preparación espiritual, hablamos de la inspiración, ahora hablemos de la preparación académica. Un mensaje debe ser preparado con responsabilidad. Oiga, repítalo, por favor.
Un mensaje debe ser preparado con responsabilidad, con anticipación. Debe ser el resultado de la oración, de la inspiración, pero también de una preparación académica, del dominio del tema. Esto debe ser notorio. Esto debe ser, no debe ser un mensaje, bueno, a nosotros los predicadores muchas veces nos toman de sorpresa, pero hombre, aún de sorpresa uno debe tener una preparación. Aún de sorpresa, y por eso usted debe vivir preparado, total de que yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar me sentía muy confundido, porque yo sabía que Dios me había llamado a predicar y, y yo quería ya predicar, pero no me colocaban. Y yo recuerdo que alguna vez vino un predicador y Dios lo usó después de uno de sus mensajes. Me llamó y me dijo, venga que voy a imponer mis manos sobre usted para que Dios le dé dones y ministerios. Y entonces oró por mí y luego me dijo, le voy a decir algo. Prepare mensajes, tenga mensajes preparados, porque mensajes que usted prepare, Dios no se los va a dejar preparados, sino que Dios le va a colocar donde los predique. Él no sabía lo que estaba pasando, pero Dios lo usó. Oiga, yo empecé a preparar mensajes y yo llevaba como 10 mensajes preparados y yo dije, oiga, ¿será que el Señor va a dejar avergonzado a este pastor que me dio estas palabras? Pero llegó el momento donde me empezaron a llamar y yo predicaba el mensaje que ya había preparado, me tomaban de sorpresa y predicaba ese mensaje y predicaba hasta que al último me hacían falta mensajes. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Tenga mensajes preparados. Por eso la preparación académica, vuélvase usted, perdóneme la palabra que no cabía aquí, pero la voy a utilizar, vuélvase profesional en preparar mensajes. Nosotros nunca seremos profesionales de la palabra, porque siempre la palabra depende de Dios. Pero tenga siempre palabra en su mente. Tenga siempre usted el ejercicio de estar preparando. Entonces, recuerde, hay que prepararse a nivel académico. Hay que aprender a estructurar el tema general. Para esto hay que tomar todas las ideas del mensaje, escúcheme, todas. Hay que escribirlas en el papel, en su computador, en su tablet. Hay que organizarlas. Muchas veces se ordenan en orden cronológico, otras veces por relevancia en cuanto al tema mismo, aunque nunca una palabra es más importante que la otra, pero a veces sí nos sirve cuando estamos acomodando un mensaje. Es muy importante ser detallista al estructurar un mensaje, porque hasta el mínimo detalle puede contener la escena o la esencia misma del mensaje que vamos a predicar. Por ejemplo, yo muchas veces prediqué sobre la mujer samaritana. Entonces, recuerdo que alguna vez me llamaron para predicar y empecé a leer ahí en Juan capítulo 4 y me llegó una frase que me dio el mensaje. Y yo muchas veces había predicado sobre la mujer samaritana y uno siempre se enfoca en el diálogo, en lo que Jesús hizo, y la frase es, y le era necesario pasar por Samaria. Oiga, esto me puso a investigar, porque esa palabra, y de esa palabra no mencioné más la samaritana, no mencioné el diálogo de la samaritana, pero de esa palabra le era necesario, empecé a estructurar un tema que se llamó el propósito de Dios. Cuando a veces Dios tiene que hacer cosas con nosotros. Le era necesario pasar por Samaria. Entonces, por esto vuélvase detallista, lea, otra vez lea los versículos de los cuales el Señor le ha dado una inspiración, otra vez repase, porque el mínimo detalle puede contener la esencia del mensaje que Dios quiere dar. Ahora, una vez que usted tiene la palabra, una vez que se sienta a prepararlo, una vez que se sienta a estructurar, llega a otra fase que se llama la investigación. Uno tiene que saber, ser consciente que uno no se las sabe todas. ¿Y sabe por qué no hay mejores predicadores? Porque somos perezosos para investigar. Hay que investigar desde las palabras que no conocemos del versículo clave.
hasta el contexto de la escritura. Vea, le voy a dar una clave. Hay versículos que usted no los entiende si no se lee el capítulo completo. Es más, hay versículos que usted no los comprende si no se lee el capítulo y el libro completo. Entonces, por esto, hay que ser minuciosos al investigar, desde el plano general del libro en el cual tomamos el versículo, el trasfondo cultural e histórico en que se desarrollan hechos importantes, y para esto es necesario recurrir a unas herramientas que nos van a facilitar el proceso. Yo siempre recomiendo, tenga la Biblia, preferiblemente en varias versiones, pero versiones confiables, porque hay versiones de la Biblia que no son confiables. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, que ustedes saben que les hace falta versículos, que hay versículos que los torcieron. Bueno, debe de tener a mano una concordancia. La concordancia